¿Ahí me escucha, maestra? Vayan poniendo su asistencia. En un momento comenzamos, por favor. En un momento comenzamos. Vayan poniendo su asistencia, por favor. Bueno, pues buenos días nuevamente a todos. Vamos a empezar con la clase de Historia Universal. Eh, Retomando la sesión número 7. Si quieren, para recordar un poquito lo que ya habíamos visto y no andar tan perdidos, nos habíamos quedado en la Segunda Guerra Mundial, algunas operaciones militares, los diferentes operaciones llevadas a cabo sobre todo por Alemania, el desembarco en Normandía, el día D. eh, Vimos a grosso modo el impacto de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y hoy vamos a
complementar la información, esa información, y arrancar con nuevos datos, nuevos temas. En referencia a la forma de evaluar y las evidencias, cómo las van a subir en Drive, pues eso ya lo expliqué hace un momento, como que está por demás en este momento volverlas a explicar, salvo que recuerden que el miércoles es el día que tienen que hacer el trabajo en la plataforma, que suplanta el examen y a través del cual se va a evaluar el primer parcial. Ahora ya hablando acerca del tema de hoy. El tema es las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial ya un poco más detalladas, porque anteriormente nada más hacía muy grueso modo, vimos cuáles habían sido las principales consecuencias sin detallar o ahondar tanto en algunos detalles que sí son importantes, porque algunas de las consecuencias tienen impacto hasta hoy en día incluso. Entonces, bueno, considerando eso, vamos a trabajar como actividad de la clase de hoy, aquí donde dice productos a entregar, las notas de clase y resumen sobre 2 videos muy cortitos respecto a lo que son los campos de concentración, los alemanes. Un video muy breve, nada más para tener una percepción lo suficiente para tomar conciencia de qué fueron, y acerca del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que también de manera muy breve, aunque ya saben que fue algo devastador, ¿no? Causó una muerte masiva, 250,000 personas en el momento de los bombazos y en los días posteriores sufrieron los estragos y algunas consecuencias en generaciones posteriores debido a la radiación, que tenían hijos con malformaciones, desarrollaron algunos tipos de cáncer o enfermaron de tiroides, ¿no? Como fue el caso de varios cientos o de miles de personas que sobrevivieron a la bomba, pero que en los años posteriores sufrirían las consecuencias físicas del evento. Recordarles nada más lo mismo, que hay que poner atención en los lineamientos de clase por parte de ustedes, el no interrumpir la sesión, porque recuerden que está siendo grabada, y a menos que haya la oportunidad al final de la clase para poder intervenir. Acuérdense que es un modelo de educación a distancia, pero hay que respetar los tiempos, los momentos, así que la intervención, siempre y cuando se permita en su momento, estar pendiente de entrar a la clase a tiempo. Muchos todavía tienen una foto diferente a la foto de perfil, también hay que modificarla y cambiarla. Ahora, considerando que todo esto tiene que ver con su participación en las clases a distancia, pues es un criterio también importante la disciplina, y parte de la disciplina, porque ha estado insistiendo una y otra vez por los maestros, incluso por los cordis, que deben de tener de foto de perfil la foto de la escuela, la foto de institucional, la que tienen en su correo o en su plataforma, y en caso de que no la tuvieran, pues entonces toman una foto con el uniforme, la minimizan, como la que tienen algunos, y esa es la que presentan para respetar y cumplir con la norma y la regla, que basado en esos principios del respeto, de no interrumpir la clase, no hacer cosas indebidas en la clase, el mantener el orden, la disciplina, la participación si es que se les pide, en función a eso son las calificaciones que van a reflejarse en este modelo diferente, tanto en el primero como en el segundo parcial. Ya conocido eso, nos vamos entonces a los contenidos. El tema de hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a través de estos 5 puntos. Y ya desde ahorita deberían ir tomando nota a ese respecto. Hablaremos primero de que, derivado de la Segunda Guerra Mundial, se eliminan las doctrinas de corte totalitarias, como el nazismo, el fascismo, que habían impulsado, de hecho, la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Surge la ONU en sustitución de la Liga de las Naciones, que había sido el organismo anterior, surgido después de la Primera Guerra Mundial, y que la ONU tiene diferentes funciones hoy en día, y que ahora parece que tiene una función sumamente relevante a través de la OMS, debido a la contingencia sanitaria que estamos atravesando. Bueno, la ONU es un organismo que tiene diferentes instituciones a su cargo, pero pues ahorita en este momento están teniendo un papel muy trascendente la Organización Mundial de la Salud. También hablaremos del genocidio, de cerca de 65 millones de muertos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo complicado acá, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que muchos murieron por enfermedades de transmisión, acá también,
pero sobre todo en los campos de concentración, donde había enfermedades virales, enfermedades de transmisión, que provocaron también miles de muertos. Acá lo trascendente o lo importante sería que muchos de esos 65 millones de muertos no precisamente eran militares, no precisamente fueron soldados, sino que muchos de ellos fueron civiles que debido a los bombardeos, que no eran tan quirúrgicos como hoy en día, ¿no? Que prácticamente puedes bombardear una zona en específico, eran un tanto imprecisos, terminaron matando a millones de personas inocentes, es decir, a civiles. Y a veces de manera intencionada se utilizaba el uso de armas de destrucción masiva, como las bombas atómicas, donde ahí sí no hubo ninguna falla, ¿no? Fue un ataque directo en contra de población civil, y me estoy refiriendo a las islas de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces, bueno, también hablaremos acerca del holocausto judío, que es bien complicado hablar del asunto, ¿no? Porque son datos que tienen que ver con una ideología, incluso con una religión, y con un odio por parte del nazismo en contra de los judíos. Vamos a encontrar que tenían razones un tanto diferentes a las que pensamos. Y por último, el nacimiento de la Guerra Fría. Hablando del primer punto, que es fin de las doctrinas totalitarias. Las doctrinas totalitarias, recuerden que tuvieron su auge al término de la crisis económica de Estados Unidos de 1929, con el crack de la economía, primero en Nueva York, Estados Unidos, y luego en el mundo. Y un intento de remediar la situación, una de las estrategias, muchos le apostaron a la parte económica, como Estados Unidos, pero los países europeos, varios países europeos, le apostaron a la militarización de sus naciones y una forma de educación y de trato social estricta, dura, con regímenes militarizados, ¿no? En donde la gente tenía que acatar las órdenes impuestas por el Estado siempre y cuando tenían la promesa de sacar adelante al país, ¿no? Entonces, con la Segunda Guerra Mundial quedan eclipsadas, quedan anuladas y prohibidas las doctrinas totalitarias. Aquí acá debería hacer una acotación respecto a este logo que está aquí, que es el logotipo de la Unión Soviética, una hoz y un martillo. El estalinismo, que era una de las doctrinas totalitarias, prevaleció. No pudieron contra él, cuando menos en los próximos 8 años. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945, pero el estalinismo continúa hasta que Stalin muere 8 años después, en 1953. Y es ahí cuando realmente acaban las doctrinas totalitarias, porque la doctrina del estalinismo no se pudo erradicar con Stalin en la presidencia. Y bueno, se supone que el señor muere de una enfermedad normal, o sea, de causas naturales, pues, aunque hay una teoría que habla acerca del asesinato justamente por no querer acatar la disposición de las naciones de eliminar las doctrinas totalitarias, concretamente en el caso de la Unión Soviética, el estalinismo. Total que sí terminan erradicándose todas las doctrinas totalitarias que habían surgido en los años alrededor de la Segunda Guerra Mundial. El segundo punto estaba relacionado con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Festejamos el día 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas. Un 24 de octubre, pero de 1945, se hizo una reunión plenaria en donde se estipula la creación de la ONU. La reunión se hace en Europa, en diferentes sedes, que hoy en día siguen siendo sedes de la ONU alternas, como París, como Viena. Sin embargo, la sede principal se haría años posteriores en la ciudad de Nueva York, concretamente en la isla de Manhattan, que es donde está la sede principal hoy en día incluso de las Naciones Unidas, aunque el edificio sería terminado de construir hasta 1952. Sin embargo, bueno, es la sede principal. Entonces, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, desde luego, es la implementación de la ONU como organismo rector que vigilaría en los años sucesivos la convivencia entre países. Uno de sus principios es mantener la paz mundial, obviamente la seguridad, favorecer la cooperación mutua entre los países, fomentar las relaciones de comercio internacional. Más adelante crearían instituciones financieras como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, todas ellas con fines de impulsar la economía del mundo que había quedado quebrada, obviamente, por
la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los medios de producción quedaron prácticamente paralizados o anulados debido a los conflictos que sucedieron a lo largo de los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Uno de los aspectos más relevantes y más críticos de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el genocidio. Y bueno, si bien el genocidio abarca a los 65 millones de muertos, nos concretamos en uno de los actos de mayor letalidad y barbarie, que es el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki, lanzadas un día 6 y 9 de agosto de 1945. Esta información la tienen de la sesión anterior. La primera de ellas, de uranio, la de Hiroshima, el día 6 de agosto, y la segunda 3 días después, el 9 de agosto, pero esa de plutonio. Y entre ambas bombas atómicas terminarían quitándole la vida a 250,000 personas y dejarían en estado de salud deplorable a otras 500,000 personas más. Enfermedades relacionadas con la tiroides, diferentes tipos de cáncer que sucedieron en los años posteriores y secuelas en malformaciones en las próximas generaciones. Fue una exposición de elementos radioactivos, como en el caso del plutonio y de uranio. Y bueno, aquí hacer la aclaración que todavía existía la posibilidad de una bomba aún de mayor letalidad, que estaba diseñada y preparada para ser lanzada en los días posteriores al 9 de agosto, si es que Japón no se rendía. Y era una bomba de hidrógeno, también llamada una bomba termonuclear. Estas bombas termonucleares tenían una característica porque se habían hecho pruebas en Estados Unidos, en el proyecto Manhattan, tenían una mucho mayor letalidad, ¿no? Y además tenían la amenaza de lanzarlas sobre Tokio, en Japón. Estas dos bombas atómicas fueron lanzadas en islas, donde sí había una alta concentración poblacional, pero nada comparado como los millones de personas que perderían la vida si la bomba de hidrógenos o la bomba termonuclear se lanzara sobre la capital de Japón. Y bueno, la historia nos daría dos lecciones posteriores a los bombazos atómicos, en donde en 1986, Chernobyl, es tema también de historia universal para más adelante, un día 26 de abril de 1986, explota un reactor en la planta nuclear de Chernobyl, afecta principalmente a los trabajadores que se encuentran en la ciudad de Pripyat, que es la ciudad base de donde ocurre el percance, a unos cuantos kilómetros de los reactores nucleares. Y bueno, termina siendo una radiación nivel 7, que es el mayor grado de radiación que se puede medir en esta escala. Mucho mayor o mucho más peligrosa que las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. Y esto también trajo secuelas bien importantes, la de Chernobyl. Secuelas en malformaciones. A la parte mexicana, lo vimos en Historia de México, nos tocó un poco comprar y distribuir leche contaminada radioactiva a través de CONASUPO, que era un organismo encargado de distribuir alimentos a la clase social más necesitada, los pobres, en donde les otorgaban diferentes tipos de alimentos de manera gratuita. Y ahí también, por ejemplo, en estas condiciones, pues trajo secuelas en nuestro país. Digo, es muy complicado mencionar el asunto porque es hablar en contra, es hablar mal en contra de la institución que nos rige, ¿no? Que en este caso sería el gobierno. Pero incluso en nuestro país tuvimos secuelas de la radiación sufrida en Chernobyl por comprar leche que era deshidratada, por cierto, y luego se procesaba y se vendía en bolsas que tenían el logotipo de CONASUPO y que se vendían a muy bajo precio, a menos de, en pesos actuales sería alrededor de 5 pesos el litro, como a un tercio del costo real, que era la forma de distribuir estos insumos y que trajo consecuencias. Todavía, ya les tocó a ustedes, en el año 2011 hubo una explosión también de un reactor nuclear, una exposición, no fue una explosión, sino fue una fuga de radiación
en Japón debido a el terremoto de categoría 8.0 y posteriormente un maremoto en la ciudad de Fukushima, en Japón, y trajo también consecuencias de radiación en el mundo. Nada más que esta sirvió que la propia agua marina sirvió como contención, como aislante. De hecho, los reactores nucleares están sumergidos en agua y de alguna u otra manera no trajo las consecuencias que sí trajo esta bomba atómica, las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki y también la de Chernobyl. Y por esa razón es que no tuvo tantas consecuencias como sí tuvieron las dos anteriores. Y entonces, por eso hablamos de este genocidio. Voy a brevemente ponerles una descripción acerca de lo que fue el bombazo de Hiroshima y de Nagasaki. En la actividad marcada para el día de hoy es, además de las notas de lo que estoy diciendo, también tomar breves notas acerca del video que está surgiendo en este momento. Pueden apreciar el video, ¿verdad? ¿Estaban viendo el video? Okay. Sí se ve. Gracias. Esa es la grabación original desde el avión donde se lanzó la bomba. Julio de 1945. Japón, después de haber perdido todas sus posesiones coloniales y sumido en el caos y la destrucción provocada por los bombardeos yanquis, buscaba una salida negociada a la guerra y una paz honrosa. Era una situación desesperada. Los B-29 volaban sobre el Japón a voluntad sin que ellos pudieran hacer nada por impedirlo. Podían destruir cualquier objetivo que quisieran sin gran oposición. En esta desesperada situación a la que se estaban enfrentando, no tenían ni la voluntad de continuar. En realidad habían estado intentando salirse de la guerra unos 3 meses antes de llevarlo a cabo. Les habían pedido a los rusos que sirvieran de intermediarios, que intentaran sacarles de la guerra. En vista de la información sobre la tendencia de algunos de los militares del Japón, yo siempre pensé que esa era la mejor manera, que podíamos haber evitado arrojar la bomba. Cuando Truman salió para Europa el 7 de julio para reunirse con Stalin y Churchill, sabía, por los mensajes que habían sido interceptados, que Japón quería terminar la guerra. Por otro lado, los Estados Unidos, con Harry S. Truman a la cabeza, deseaban una rendición incondicional, con el objetivo de poner a las islas japonesas bajo su tutelaje, algo inaceptable para cualquier nación. Japón quería la paz, pero no estaba dispuesto a ceder su soberanía a un país extranjero y enemigo. Esta negativa fue manipulada y utilizada por el gobierno estadounidense para llevar a cabo los genocidas bombardeos atómicos sobre Japón. El 6 de agosto de 1945, y sin previo aviso, Estados Unidos lanza la bomba de uranio sobre Hiroshima. La bomba asesina de forma instantánea a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos. Con un infinito cinismo, Truman justificó el lanzamiento
diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas, considerablemente debilitadas ya. Días después, y conocidos los terribles efectos de la primera bomba atómica, Estados Unidos, haciendo gala de una crueldad sin límite, vuelve a lanzar otra bomba, esta vez de plutonio, sobre Nagasaki. El número de muertes instantáneas superó las 50.000. Japón, totalmente noqueado por estos salvajes actos de barbarie, decide entregarse en manos de Washington. Si sumamos el número de personas que murieron de forma instantánea por las explosiones y las que murieron durante los años siguientes como consecuencia de la radiación, el número de víctimas mortales ascendería a más de 250.000. El objetivo del lanzamiento de las bombas atómicas, sin previo aviso y sobre población civil indefensa, no era el de poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial, como tantas veces se nos ha repetido para justificar este salvaje crimen. El verdadero objetivo de los Estados Unidos era poner bajo sus órdenes a las islas japonesas, evitar un largo proceso de negociaciones de paz que podría haber hecho que los soviéticos tomaran posiciones en el Pacífico y, sobre todo, demostrar al mundo el destino que les esperaba a aquellos países que osaran oponerse a los intereses estadounidenses. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Entonces, bueno, como vimos, en realidad las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki no tenían la función realmente de rendir a Japón, porque Japón ya estaba prácticamente rendido. Era más bien ganarle a los soviéticos la injerencia de Japón. Si nos vamos al mapa mundi, la Unión Soviética es vecina está muy próxima a la parte asiática, al lejano oriente, donde está Japón, y China, arriba de China, y querían tener injerencia norteamericana y que no se vieran influenciados por lo que más tarde sería la Guerra Fría entre el bloque rojo comunista y el bloque azul capitalista por parte de Estados Unidos. Esa fue la realidad. El segundo es un video sobre el holocausto judío, que es también muy sensible, está delicado, es un poco nada más para tomar un poco de conciencia respecto a lo que aquí sucedió. Creo que muchos han visto películas, documentales a este respecto. Así que bueno, vamos a darle al video. También es muy corto, alrededor de 5 minutos, tenemos casi 10, así que sí da tiempo incluso para hacer el cierre. Son sobre todo imágenes de los campos de concentración de Auschwitz. 34 años, miembros de las tropas soviéticas liberaron el más importante campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, poniendo así fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Este campo era el campo de exterminio más grande de Europa ocupada. De hecho, era un gran complejo, tenía 3 campos.
Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-Monowitz. En este campo era donde se llegó a asesinar más o menos 10.000 personas diarias. Hubo campos de concentración donde fueron asesinados más de 1.000.000 de personas, como la escala de los Einsatzgruppen es de más o menos 1.500.000 de personas asesinadas. Y tenemos 7 campos de exterminio en Europa. Hubo muchísimos campos de concentración, algunos hablan de que son casi hasta 40 campos de concentración. Profe, ¿le puedes subir? Es que no escucho. Casi no se escucha. Es la pregunta más difícil de responder, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue lo que lo ocasionó. Está todo el audio. No hay una correlación directa. Se puede pensar que fue la antisemitismo de siglos de Europa y otras regiones Espero que ya se escuche. en un odio ya asesino y masificado. Se puede pensar que fue la crisis económica de Europa, pero particularmente de Alemania, después del 29. Se puede pensar que fue el Tratado de Versalles y cómo eso dañó de alguna manera a la población alemana. Se puede pensar que fueron los discursos nacionalistas, la construcción del enemigo de parte de Adolf Hitler y el partido nazi. Hay muchas formas de pensar que esto sucedió, pero también entonces hay que pensar hacia adelante, porque incluso la maldad de Hitler sola no hubiera bastado para que esto ocurriera, ¿no? También tuvo que ver la indiferencia de los vecinos, tuvo que ver que la gente no levantó la voz cuando había que levantarla. Sí, o sea, hay una concatenación de hechos que nos llevan a pensar en explicaciones, pero nunca pude responder perfectamente esa pregunta. Apenas tiene 14 años, 13 años, el 13º año que se celebra, y es muy curioso porque si tú piensas, en realidad cuando le preguntas a alguien holocausto, suele pensar sobre una tragedia, una catástrofe, pero no todos sabemos que cuando hablamos sobre el holocausto nos referimos a la muerte, a un asesinato sistemático, burocrático, de más de 6 millones de judíos, y también que el régimen nazi tuvo otras víctimas. Roma y Sinti, que conocemos como gitanos, población homosexual, a las personas con discapacidad, que les aplicaron algo que ellos conocieron como eutanasia, los testigos de Jehová, los prisioneros soviéticos, los eslavos, por mencionar algunos. Había habido otras fechas, ¿no? Por ejemplo, hay otros lugares donde se conmemora la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre, o el triunfo sobre las fuerzas nazis el 8 y 9 de mayo. Pero este era un día que hablaba sobre la liberación, sobre detener el dolor de las víctimas. Lo que marca esta fecha es para hacernos pensar y recordar que hubo un momento en el cual la destrucción del ser humano y su indiferencia fueron tales que no nos importó el otro. Lo que tenemos que hacer más bien es educar para prevenir, ¿no? Educar en inclusión, educar en respeto, educar en humanidad, educar en esas cuestiones que nos hacen ser más humanos. ¿A qué me refiero con ello? La humanidad como un valor, el saber que el otro me importa, también protege a la humanidad como género. Bueno, son imágenes bastante fuertes respecto al holocausto, pero bueno, que sirvan de testimonio para denunciar lo que ocurrió en contra de los judíos, que como bien escucharon ahí, alrededor de 6 millones, pero 9 millones en los campos de concentración. Otros 3 millones más como prisioneros de guerra o cualquier otro tipo de persecución como la persecución racial en contra de
personas que tenían una preferencia sexual diferente, que un dogma religioso diferente. No fue precisamente en contra de los judíos, aunque en su mayoría fueron los que más padecieron, alrededor de 6 millones del total de 9 millones que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este es uno de los pasos más dolorosos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta el momento ya vimos los puntitos de aquí. El fin de las doctrinas totalitarias, que quedamos que la única que no murió fue el estalinismo hasta 8 años después, 1953, cuando muere José Stalin. El surgimiento de la ONU y cuáles son sus fines en 24 de octubre de 1945. El genocidio de 65 millones de muertos, incluyendo las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Este fue el video. El holocausto judío, que fue la persecución en contra de los que profesaban el dogma religioso del judaísmo, aunque en realidad tenía un trasfondo, y ese trasfondo es que los judíos eran dueños de muchos de los medios de producción, eran dueños de muchos lugares, de industrias, de fábricas, y al perseguirlos, encarcelarlos y asesinarlos, la riqueza se les fue incautada por parte del Estado y sirvió para financiar la enorme maquinaria bélica que estaba construyendo la Alemania nazi. No nada más es en contra precisamente de un odio nada más por el dogma religioso, tenía también un fin, un tinte económico. Y por la parte religiosa, recordar que Alemania, junto con Francia, Inglaterra, son países protestantes en donde se enfocan más en el cristianismo que en otros dogmas, y entonces pues el máximo exponente de este dogma religioso es Jesucristo, y pues Jesucristo fue capturado, asesinado, torturado por parte de los judíos. Era como una especie de venganza religiosa, muchos siglos después, con Adolfo Hitler. Vean que incluso hasta una justificación religiosa tenían para esta barbarie los alemanes, ¿no? Aunque analizando bien la situación, pues no hay nada que lo justifique. Y la última que nos faltó fue la llamada Guerra Fría, que es tema posterior y que, bueno, no fue otra cosa más que al final de la guerra nace una nueva guerra. Y esta nueva guerra se explica con esta imagen. Los dos países triunfadores o grandes triunfadores del conflicto armado, por un lado los soviéticos, por otro lado los norteamericanos, y llegaron ambos a Alemania casi de manera simultánea, queriendo pues tener beneficios de tal ocupación. Los soviéticos llegaron primero, ocuparon Berlín, y en los años posteriores se construiría un muro que dividiría no a los alemanes, dividiría a estas dos naciones que están viendo en la imagen. El muro de Berlín no fue otra cosa más que separar el bloque rojo de la derecha con el bloque azul de la izquierda comandado por Estados Unidos. Se crearían dos Alemanias, la Alemania oriental, la del lado derecho, y la Alemania occidental, la del lado izquierdo. Una, la del lado derecho, con capital en Berlín, la que se quedarían los soviéticos o controlarían los soviéticos, y la otra, que sería la Alemania con capital en Bonn. Y sería un nuevo conflicto que arrancaría nada más terminada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, terminamos una guerra para continuar con otra. Esta Guerra Fría, hay una subguerra de la Guerra Fría que sigue viva, que es el conflicto árabe-israelí, donde todos los días hay muertos, donde todos los días hay persecuciones, y esto no acaba. Entonces, bueno, eso es lo más importante de la clase de hoy. Recuerden estar pendiente de la plataforma. Al rato ya van a poder visualizarla sobre la actividad que tienen en filosofía, que va a ser